Buenas tardes, estamos aquí reunidos para la clase de Marco Legal de la Universidad de México, a donde haremos una entrevista a la máster en Ciencias egresada del TEC de Monterrey, Mónica de Jesús Pérez Morales. Por favor, ¿nos puede hablar primero un poco de qué es lo que hace su empresa? La empresa es una consultoría ambiental. Inició principalmente proveyendo servicios en la materia para tener el cumplimiento legal para quienes están iniciando o aperturando sus operaciones o sus actividades, o quienes ya están realizando algunas actividades y que están modificando sus procesos o sus productos, y esto genera, por lo tanto, algún impacto al medio ambiente. Es un requerimiento legal. También tenemos una división que se refiere al área de seguridad industrial. Esta es también todo el cumplimiento regulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son normas que están regulando principalmente que el trabajador, ¿verdad? Que las actividades se lleven de manera segura. Pues bueno, son análisis de riesgo en este contexto de seguridad industrial. También tenemos el tema de protección civil. Hacemos los estudios, los programas internos de protección civil. Hacemos también estudios, somos un laboratorio que está acreditado por la EMA para hacer estudios de ruido, iluminación y tierras físicas. Y por último, el último giro que no es menos importante es recién se realizó la modificación para la reforma energética de la administración del sexenio pasado. Hubo requerimientos legales vinculados a la realización de estudios que se llaman evaluaciones de impacto social, EVIS. Bueno, entonces también realizamos esas evaluaciones de impacto social. Entonces está prácticamente diversificado en esas 4 líneas de acción y 4 líneas de negocio. Y todo enfocado en su mayoría hacia el medio ambiente. Enfocado hacia esa línea de medio ambiente, seguridad industrial, protección civil e impacto social. Son esas 4 líneas principalmente. Okay. Y por favor, cuéntenos cómo nació la idea de formar esa empresa o de ese rubro. Fíjense que yo les comento que mi formación es ingeniero químico. Después hice una especialidad en una maestría en ciencias en ingeniería ambiental, efectivamente del TEC de Monterrey. Y cuando empecé a trabajar, prácticamente no empecé con la empresa, empecé trabajando para un corporativo internacional en donde me contrataron como seguridad, higiene y medio ambiente, como gerente. Y entonces me di cuenta que en el entorno, en la comunidad en donde me encontraba, en ese entonces era solamente Nuevo Laredo, nos dimos cuenta que había muy poca gente con esta especialidad. Entonces empecé a ofrecer los servicios como persona física, tal cual, ¿verdad? Esa era la figura con la que inicié las actividades. Y posteriormente, o sea, nada más fue cuestión de empezar porque como les digo yo, fue un desarrollo del negocio en base a la necesidad que en ese momento era lo que ocurría en ese entonces, que era el tener un cumplimiento legal ambiental, y con la primera actividad que empecé fue con el tema de medio ambiente, y así es como surgió CICIMA, que es ahora el nombre de la empresa de la que soy directora general. El nombre completo es Consultoría y Servicios en Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Es un nombre larguísimo, que esto también les voy a platicar, ¿verdad? Y por eso lo reducimos o lo abreviamos como CICIMA. Que está muy interesante. Y entonces, usted lo hacía sola y ya después fundó la empresa. ¿Y cuándo decidió construirla legalmente ante las instituciones? Esto desde el inicio de la actividad, como los servicios que presto son principalmente a empresas o a razones sociales, eh, el requerimiento de la contratación de mis servicios, pues era tal cual ese. No requerían de alguien que estuviera de manera informal. Entonces, inicialmente,
como les comentaba, pues empecé como persona física, empecé sola como profesionista a ofrecer esos servicios y después el cambio, o sea, la migración de persona física a persona moral ocurrió precisamente por el requerimiento de las empresas. Fue algo que el mismo mercado me fue guiando porque antes se pedía una constancia en donde tenían yo que declarar unas retenciones como persona física y las empresas me fueron solicitando que migrara yo a ser persona moral. Entonces, bueno, pues eh, opté por una conformación paralela en el 2010, me acuerdo perfectamente, fue algo que hicimos paralelo como persona física hacia la migración hacia persona moral y pues prácticamente fue principalmente por eso, por requerimientos de mis mismos clientes. Entonces, si tú me preguntas, ¿en qué momento fue que decidí hacerlo de manera legal o conformar tal cual la empresa? Fue desde el primer minuto, ¿no? Por el tipo de clientes, que es muy diferente a, por ejemplo, a tener un servicio, eh, les digo, yo lo comparo con una pastelería o con un carpintero o con un doctor incluso o con un maestro. Aquí mi profesión, mi servicio, pues estaba vinculado directamente a las empresas. Entonces, pues el requerimiento de la factura fue desde el primer minuto, ¿no? Y al intentar formarla, o al formarla, mejor dicho, ¿cuáles fueron los retos que pudo haber encontrado al momento de realizar los trámites para poder constituir la empresa? Lo primero, ya pensando en la empresa, cuando quería conformarla como persona moral, lo primero fue qué tipo de empresa conformar. Esa es la primera pregunta que asalta la mente de cualquier emprendedor y de cualquier inversionista, es qué tipo de sociedad, con qué tipo de sociedad conformar la empresa, ¿no? Y, y la verdad es que esa inquietud está vinculada también al tema de la actividad profesional, obviamente, pero sin duda con el tema de los impuestos. Esos tres elementos están muy, muy de la mano. Y entonces es lo primero, ¿qué es lo que me aplica? Muy bien, me aplica esto y está limitado a este tipo de actividad. Sí, ok, entonces, si además estoy pensando a futuro y quiero diversificar la empresa, entonces esta actividad o esta razón social o este tipo de empresa me da la oportunidad y la flexibilidad de migrar. Eh, no, pues por ejemplo, en el caso mío, que eran profesionista, ¿no? Servicio profesional, era una razón social como una SC. Pensé que como profesionista tenía yo también oportunidad de desarrollar otros negocios, vendiendo, desarrollando productos, y la SC no me iba a dar esa flexibilidad para poder ofrecerlos. Entonces dije, no, mejor voy a conformar la empresa como una SADCB, y así fue como surge la decisión de poder conformar a CICIMA como una SADCB. ¿Y todos esos problemas los resolvió bajo su propia investigación o consultó a alguien más? Siempre asesorada. Yo les digo, y por ahora apliqué lo mismo que por lo cual me contratan. O sea, me contratan como experta en el tema de medio ambiente, como experta en el tema de seguridad industrial, como experta en el tema de protección civil, como experta en el tema de laboratorio. Entonces ocupé lo mismo. Consulté a expertos, consulté a un contador experto, consulté a una abogada que es mi notaria para que me orientaran en el tema fiscal y que me orientaran también en el tema legal, ¿verdad? Con respecto a la conformación de las sociedades. Sí, sin duda. Entonces se podría decir que ellos le ayudaron en todos los trámites legales. Sí, eso es importante, estar siempre de la mano de gente experta para que no sea una prueba y error, sino sean caminos certeros, ¿verdad? Sobre los trámites que hay que realizar. Ok.
Bueno, disculpe también. ah, en cuanto al ambiente en México de la empresa, vaya, ¿qué opina de los requisitos que sean necesarios para establecer legalmente una empresa en México? Vaya, hablando como si es fácil, si es complicado, tardado y por qué, ¿verdad? Para conformar una empresa en México, Ujú. mm, yo considero que sí es importante estar acompañados, tener esa asesoría para poder reducir al mínimo el error y reducir a la mínima expresión los tiempos que el trámite ya de por sí conllevan. Eh, yo recuerdo que para poder conformar, por ejemplo, la sociedad, cuando hace uno el registro público con la notaria, el trámite se tarda aproximadamente unos 3 meses, ese registro público. Entonces, sí, si me preguntas, bueno, la verdad es que sí, sí es complicado. Esperar 3 meses para cuando ya tienes el requerimiento. Por eso en mi caso les decía yo estaba protegida, vamos a decirlo así, porque yo ya era persona física, entonces yo ya no tuve que esperar tanto tiempo para ese brinco, porque ese tiempo lo ocupé siendo persona física, ¿no? En lugar de persona moral. Pero estoy hablando específicamente de mi caso como consultora ambiental, como, como servicios profesionales, ese es el tema, ese es el concepto y esa es la actividad. Entonces, bueno, en realidad ese servicio o este tipo de empresas conformadas para esta actividad, me parece que de todas es la que menor tiempo requiere para conformarse, para consolidarse. Entonces, imagínate, a mí me costó 3 meses. El resto de las actividades, la verdad es que es mucho, muy, muy largo el proceso. Y de hecho, bueno, como un aproximado, ¿cuánto tiempo se tardó en completar todo el proceso? El proceso más, yo creo que más largo es el de la conformación de la empresa con el tema del registro público. Esos fueron 3 meses. Y después el tema del alta con Hacienda, eso lleva aproximadamente me llevó como una semana, 2 semanas el sacar la cita. Ahora estoy hablando del 2010. Esto fue cuando no había pandemia. Ahorita sacar una cita para que te den oportunidad de acceder al SAT para hacer esos registros, la verdad es que es un verdadero viacrucis, ¿no? Las condiciones son, les digo yo, antes y después de la pandemia. Si antes ya de por sí era bastante complejo, bueno, pues ahora con respecto a los tiempos, pues es mucho más complicado. En resumen, son como unos 4 meses. Ok, perfecto. Y también en cuanto a otro tema, bueno, creo que nos estaba comentando con anterioridad, pero vaya, para dejarlo como que en claro, ¿qué tipo de sociedad mercantil es su empresa? Y bueno, mencionaba que cambió, ¿verdad? ¿Y qué ventajas le vio a este tipo de sociedad mercantil? Que sería anónima, responsabilidad limitada. Creo que ya nos había comentado ese detalle, me parece. Sí, la empresa desde un inicio eh, quedó conformada como una SADCB. La ventaja, siendo muy honestos, fue tanto la licenciada como el contador me sugirieron que, bueno, el contador me decía, de acuerdo a la actividad profesional, lo que está alineado perfectamente a lo que usted hace es una sociedad civil, una SC, pero está limitada solamente a servicios profesionales. Entonces me decía él, si usted va a realizar a futuro, a mediano o a largo plazo, actividades adicionales a la asesoría, como comercializar productos, como vender algo, ¿verdad? Como algo diferente o adicional al servicio profesional, entonces yo le sugiero que se conforme mejor una SADCB, porque incluso ese tipo de sociedades en ese entonces era lo más popular y lo más conocido. Esto quiere decir que los requerimientos, que todas las facilidades
operativas, financieras, legales, con respecto al tipo de empresas, pues era mucho más dominado por el común que cualquier otro tipo de empresas. Entonces, bueno, en realidad esa fue la forma, o esa fue lo que determinó que conformara yo una SA de CB. Ok. Y de hecho, bueno, tomando en cuenta otro tema, de casualidad, ¿forma parte de alguna cámara de comercio Fíjate que actualmente? sí, Ajá. sí, una cámara de comercio, en realidad es Canacintra, es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es la Ok. cámara que representa aproximadamente 85,000 afiliados a nivel nacional. Yo estoy actualmente como presidenta del Comité de Recursos Naturales a nivel nacional en Canacintra, y siendo pues la primera vez que es considerada esta posición para alguien que no es de la Ciudad de México. La verdad es que nos consideraron a nosotros, a una servidora, como parte de esta mesa directiva nacional. Entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Sí, sí pertenezco, y además pertenezco de manera activa como parte de la mesa directiva nacional. Ok, y bueno, perteneciendo a una cámara de comercio, ¿podría comentarnos qué beneficios le trae pertenecer a esta, a la cámara? Les digo yo, y esa es como la parte del abanderamiento. Cuando tú haces una observación, un comentario a las autoridades con respecto a las necesidades que los industriales tenemos, el comentario deja de ser personal y se vuelve colectivo y se vuelve una causa. Y de esta forma, entonces, se observa como un beneficio común. Ese es el eslogan a nivel nacional, ¿no? Ese es como lo que yo te podría decir en términos generales. Ahora, ¿qué te puedo decir de manera precisa? El pertenecer a una cámara y el pertenecer sobre todo a la mesa directiva nacional, lo que nos da como beneficio es tener contacto directo con las autoridades, personalizado, eh, vinculado. La información sale y surge del gobierno hacia el resto. Bueno, tenemos información de primera mano, tenemos ese contacto con la autoridad que nos puede resolver de una manera mucho más precisa cualquier inquietud que no solamente sea personal, obviamente, sino como colectivo. Entonces, híjole, yo toda la vida recomendaré sí el pertenecer a una cámara, ¿no? Por el acceso sobre todo a la información. Perfecto. Buenas tardes. ¿Usted cuál cree que es la principal ventaja que tiene una empresa al estar legalmente constituida? Yo también, así como recomiendo el estar o pertenecer a una cámara, igualmente recomiendo y recomendaré estar o tener una empresa legalmente constituida. Número uno, te quitas cualquier dolor de cabeza en el tema legal. Número uno, ¿verdad? Y número dos, tienes la oportunidad de poder brindar tus servicios a cualquier empresa que te lo solicite, porque no tienes ninguna restricción respecto a si emites o no factura, respecto a si estás dentro de el padrón incluso de contratistas, o si cumples con los requerimientos legales, porque al día de hoy los corporativos, las empresas, no solamente verifican que uno tenga la capacidad de proveer los servicios, sino que también verifican muchos otros contextos, no solamente el tema legal, no solamente, sino también el de responsabilidad social, el tema de compromiso con la comunidad, muchísimos otros temas. Entonces, sí, la verdad es que no, les digo yo, no hay vuelta de hojas. A los emprendedores, después de conformar y tener tu idea, lo que sigue es constituirte de manera legal. Entonces es un requisito, se podría decir. Pues además de que es un requisito, que es indiscutible, ¿verdad? Sí, sí es un requisito. Sí, es una forma de operar de manera segura, certera y además profesional.
Eso habla también de tu profesionalismo, habla también de tu ética, habla también de tu capacidad económica para poder responder y solventar cualquier situación, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, pasando a otro tema, ¿qué es lo que tiene protegido en el IMPI? En el INPI, Sí. ¿qué es lo que hay protegido? Fíjate que en un principio, cuando uno está conformando las empresas, o cuando conformo una empresa, lo primero que pienso es, necesito ya trabajar y como les platiqué, ¿verdad? Era porque yo ya tenía, gracias a Dios, ese requerimiento ya de mis servicios. Pero lo que menos se te ocurre es si tienes o no que proteger los logos, o si tienes que proteger el nombre, o si tienes que proteger algo, porque tú dices, pues, pues, ¿quién me lo va a querer quitar? ¿Quién va a querer plagiarme? ¿Quién va a querer? Entonces, bueno, la verdad es que este tema de la protección surge ya muy posterior y ya surge igual como algo que, como necesario, pero ya es, esto te lo estoy diciendo desde mi punto de vista ya personal, ¿verdad? Como algo que ocurre ya con los años. Entonces sí, ya volteamos a ver y sí, tengo a ver el logo, pues sí, sí, ya lo tengo diseñado, sí, ya lo tengo desarrollado, si ya he estado utilizándolo, pues sí, sí es cierto, pues ahora lo tengo que proteger. Y eso es lo que tengo ahorita. De hecho, igual tengo un proceso de 2 años con el INPI para el registro de mi logo. ¿Qué se atravesó? Bueno, pues primeramente iniciamos como 6 meses antes de la pandemia, obviamente sin visualizar que la pandemia venía en camino. Y bueno, pues atravesó la pandemia y entonces esto ya lleva 2 años sin tener respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del proceso largo, pero que no me imposibilita para operar. Entonces, sí, el logo es lo que tengo en proceso de registro. Entonces, se podría decir que no había protegido antes porque no lo consideraba esencial o ¿a qué se debe? Sí, como necesario, exacto. Sí, no lo había protegido antes porque podía operar, porque lo primero que piensa uno es, pues, ¿quién va a querer plagiarme, verdad? Eso es correcto, así es. Hasta hace 2 años que empecé el proceso y el trámite. Sí. Disculpen por el ruido. ¿Han No, pues, acudido a la Profeco para asesorías, trámites o quejas? a la Profeco, no, nada, nada absolutamente. Eso está perfecto. ¿Cuál es su opinión ante esta institución? La Procuraduría, y así como todas las Procuradurías, siempre serán un instrumento para poder tener una legal anuencia, para poder quejarse, para poder obtener una respuesta en función a alguna queja, alguna inconformidad. ¿Maneja algún tipo de contrato en su empresa? Contratos. Toda la relación, o la mayoría de los corporativos que contratan mis servicios, a partir del nivel corporativo, cuando requieren, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, cuando requieren un análisis de riesgo, cuando requieren una evaluación de impacto social, eh, específicamente corporativos, ellos son los que me hacen requerimientos de contrato para poder definir alcances, tiempos, costos, responsabilidades vinculadas al servicio. Sí, sí, sí se maneja. De hecho, lo estuvimos viendo y era exactamente lo que se menciona. ¿Y quiénes lo redactan? Por lo general es el departamento legal del corporativo y es revisado por la parte de la empresa, por parte de CICIMA, la directora de recursos humanos, que es una licenciada en administración con especialidad en recursos humanos.
Listo, ¿me escucha? Te escucho. Ay, la siguiente pregunta que le tenemos es, ¿usted ha contratado alguna vez algún abogado para alguna asesoría legal? Sí, pues tan solo cuando inicié con la parte de la conformación, eh, acudí a un abogado. Después déjame decirte que en el transcurso de los años he tenido que revisar con abogados algunas relaciones contractuales con las empresas, también alguna relación contractual con el tema ahora, sobre todo con el tema de la pandemia, cómo se iban a revisar algunos temas que hubo diferencias ahora, algo extraordinario con respecto a lo que se había manejado anteriormente. Entonces, sí, la verdad es que sí he realizado consultas a los abogados y sobre todo asesorías. ¿Usted recomendaría realizar ese tipo de consultas con los abogados? Siempre, ¿se acuerdan que yo les decía? O sea, hagan de cuenta que yo soy como un abogado ambiental, funciono como esa asesoría. Mi especialidad es la parte ambiental. Entonces, si yo tengo un tema legal que resolver, pues sin duda acudo a quien sabe para evitar esas pruebas y errores y para evitar esos caminos largos y sinuosos, ¿verdad? En donde pudiera yo complicar la situación por desconocimiento de un tema legal. Sí, sin duda. Sí, lo recomiendo. Bueno, ya nos había comentado que algo que debemos de considerar principalmente es el tipo de sociedad que es, al momento de formular una empresa, el tipo de sociedad que vamos a tener. ¿Qué otro aspecto también es importante para construir una empresa legalmente que usted considere? Para consultar con un abogado. O sea, para una persona que va a crear una empresa legalmente, para constituirla Ah, legalmente, aparte de la sociedad, ¿qué otra cosa sería importante? el objeto, bueno, desde la conformación, obviamente la contratación de personal, ese es un tema importantísimo que debe de ser consultado por un abogado. El tema de los pagos de aguinaldos, de utilidades, de vacaciones, todo eso tiene un contexto legal que sí efectivamente tiene vinculado, o está vinculado con el tema contable y financiero, pero sin duda es un requerimiento legal que hay que cumplir. Entonces, sí, eso también, eso es importantísimo, desde la conformación hasta la parte de la contratación de personal, la parte de los contratos con las empresas, con los corporativos y pues obviamente lo que no queremos, ¿verdad? En caso de que haya un cierre de la empresa o que termine la relación contractual con los trabajadores, bueno, todo eso requiere también soporte legal. Ok. Y ya por último, ¿qué consejos usted le daría a alguien que quiere formalizar legalmente su empresa? Que primero debe tener súper claro qué es lo que desea constituir y yo lo que ahora resumo y por experiencia puedo decir es, hay que revisar y listar primero, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto social de la empresa que deseamos conformar? Eso viene en el acta constitutiva. Es lo primero que nosotros debemos como emprendedores o como empresarios ya, es lo primero que debemos de voltear a ver y prestar especial atención, porque es el corazón, es el alma literal de la capacidad operativa, de cómo va a operar, cómo va a conformar, cómo va a constituirse, cómo va a funcionar, es la palabra, a funcionar nuestra empresa. Entonces, lo primero es eso. Segundo, visualizar que si bien tenemos mucha emoción y muchas ganas de emprender y de realizar las cosas, no hay que olvidar que siempre hay requerimientos que tenemos requerimientos legales que tenemos obligación de cumplir como empresarios, como industriales,
como emprendedores y que si no queremos cometer errores, ¿verdad? Que nos pueden costar muy caros, pues la verdad es que sí, siempre es voltear y considerar, voltear a ver a los expertos en esa materia, ¿no? En el tema legal y estar súper bien asesorados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí serían todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Por mi parte puedo decir que me fue volando el tiempo. Fue muy interesante tanto todos los aspectos. Y una vez más, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí a sus órdenes. Pues mi nombre, ya saben, es Mónica Pérez. Efectivamente, a mí me da muchísimo gusto que ustedes como jóvenes estén súper interesados en todo este tema empresarial, industrial, sobre todo el tema del emprendedurismo y visto desde un punto de vista de cumplimiento legal. Entonces, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.